Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Cuentos de Anton Chejov, editado por Alba, una selección de 60 cuentos del escritor ruso, traducidos por Víctor Gallego Ballesteros, que es el traductor habitual de los libros de los rusos en Alba, traducido a Dostoyevsky, a Tolstoy, en este caso a Chejov. Chejov es un escritor nacido en el pueblo o ciudad de Tangarot, 1860, y muerto en la ciudad alemana de Baden-Baisa en 1904, es decir, murió con solo 44 años. Yo la primera vez que leí algún cuento de Chejov fue en esta pequeña colección, que creo que venían 4 cuentos, se llamaba Alianza 100, que es de la editorial Alianza, lo vendía por 100 pesetas. Esto lo debí de leer pues en los años 90, no sé si lo tengo anotado por aquí cuando lo leí. Sí, lo leí en el 96, de hecho además estaba el ticket de compra dentro, que lo comprobé el otro día, estaba el ticket de compra. Esto lo leí en el año 96, cuando yo tenía 21 o 22 años. En aquel momento estos cuentos me gustaron, pero no me impresionaron mucho, porque por la misma época había leído esta otra antología de Alianza, de los cuentos de los relatos de Rulfo, los del Llano en Llamas, que vienen algunos, y me pareció bastante mejor Juan Rulfo que Chejov. En ese momento no lo aprecié demasiado. Pero insistí con Chejov y leí alguna antología más suya, como por ejemplo esta otra de Alianza, La señora del perrito y otros relatos. Me siguió gustando, pero no veía ese entusiasmo que mostraban muchos escritores o mucha gente, muchos lectores por Chejov. Ese entusiasmo me llegó realmente cuando leí esta antología en De Bolsillo, que es una antología seleccionada por el escritor norteamericano Richard Ford. Además dice una cosa muy curiosa. Dice Richard Ford que cuando leyó la primera vez La dama del perrito, que voy a tener 18 o 20 años, que no le impresionó mucho, pero las veces que lo ha releído cuando ya tenía 30 o más le ha gustado mucho más. Y a mí me pasó un poco lo mismo porque volví a leer La dama del perrito aquí, que lo he leído ya 4 o 5 veces, con ya 30 años, y una vez que tú has vivido y sabes las sutilezas que están implicadas en ese cuento, porque va a cambiar la vida de los personajes, yo creo que tienes más capacidad para apreciarlo. O sea, yo realmente me enamoré de Chejov con esta antología en De Bolsillo, cuentos seleccionados por Richard Ford. Luego he leído también de Chejov este libro, 5 novelas cortas, y este otro que tiene 2 novelas cortas. De Chejov no es lo más famoso, las novelas cortas, siempre se habla de los relatos, pero tiene unas novelas, alguna la más pequeña tenía 60 páginas, la más larga tenía 110 o algo así, que ya es una novelita. Estos libros los tengo comentados en el canal, si eso puedo dejar un enlace por si alguien lo quiere, me encantaron las novelas cortas de Chejov. Y en casa tengo desde hace años este libro de cuentos de pretexto, que creo que tiene 10 cuentos, que no están, solo coincide uno, lo compré por eso, porque cuando me gustó esta antología tanto, la de Bolsillo, vi que en esta de pretextos, lo leí en una reseña, que solo coincidía uno entre los dos, y dije, me lo compro, pero bueno, luego no sé por qué, se me ha quedado ahí un poco abandonado ese libro, y al final sacó Alba en la edición de Minus, en esta que es más barata, los cuentos de Chejov, estos 60 cuentos, en la traducción de Víctor Gallego, que me parece muy buen traductor, y se los pedí para reseñarlo, y bueno, pues aquí estoy. Fue el libro que me acompañó a finales de 2023, lo leí en diciembre de 2023, intercalándolo con alguna novela, pero vamos, lo acabé antes de fin de año. Bien, ¿qué nos encontramos en esta antología? Es decir, primeramente habría que decir que Víctor Gallego no está seleccionando los que él considera los 60 mejores cuentos de Chejov, sino que selecciona cuentos significativos de las distintas etapas creativas de Chejov. O sea, Chejov empezó publicando muy joven sus cuentos, cuando era estudiante de medicina, y además era una familia que era relativamente pobre. Entonces enseguida empezó él a ayudar a la familia, a los padres y a los hermanos, y sustentarse él como estudiante de medicina mediante los cuentos que publicaba en periódicos y revistas. Los primeros cuentos que aparecen en la antología son bastante cortos y son del año, a ver si lo encuentro, los primeros cuentos son del año 83, es decir, en este momento Chejov tenía 22, 23 años. El primero que aparece se llama La barbería, y es un cuento costumbrista en el que un hombre relativamente joven, que es barbero, recibe la visita de alguien
con un familiar que le gustaba a esa mujer, la mujer que era familiar del otro, no recuerdo si era su hija, y le dice que se ha ido con otro, entonces el otro se apena. Es un cuento costumbrista en el que notas ya algún elemento de Chekhov, pero no acaba de ser el Chekhov que conocemos, no está Chekhov todavía a su altura. Y como estos hay unos cuantos, ¿no? El siguiente se llama La muerte de un funcionario, el siguiente La hija de Albión. O sea, voy a depender un poco de mis notas, porque como son 60 cuentos, pues acordarme de todos los nombres pues es imposible, ¿no? Son cuentos cortos, son cuentos un poco satíricos, hace como crítica de costumbres, tiene una intención cómica, y desde luego el que ha leído los grandes cuentos de Chekhov pues se da cuenta de que esto es un borrador de otras cosas, pero no está a la altura de lo que entendemos por un cuento de Chekhov. Luego hay uno, el cuarto se llama La cerilla sueca, y este me ha gustado un poco más que los anteriores porque es más largo y tiene como una especie de trama detectivesca, aunque al final hay una intención cómica también, y los personajes son personajes que no consiguen alcanzar sus aspiraciones. Cirugía ya es de 1884 y seguimos un poco con lo mismo. Dos personajes comienzan hablando amablemente y se van a acabar enfadando. O sea, la idea de que los personajes no consiguen entenderse es frecuente en bastantes cuentos. En El camaleón se critica a ese tipo de personas que pueden apoyar una causa u otra o la contraria según vean que sus intereses van por un lado o por otro. Las intenciones son demasiado claras en este cuento y Chekhov sigue sin brillar. Igual pasa en otro que se llama De mal en peor, donde se critica a un hombre con un carácter intratable. El octavo relato es Las ostras, de 1984, y a diferencia de los otros está escrito en primera persona. En él desaparece el humor, este así un poco satírico, y aparece una melancolía tremenda que gana espacio a la crítica de costumbres, aunque no se abandona la crítica de costumbres. Hay un hombre que evoca un recuerdo de niño en el que va a sufrir una cruel humillación. Es un cuento patético, pero aquí ya sí que se aprecia un salto de calidad, lo que entendemos por el gran Chekhov. El siguiente cuento es De mal humor, que solo tiene 3 páginas y me pasa un poco igual como con los del principio. Más simpático me parece el cuento Los nervios, que introduce el tema del espiritismo y el miedo y acaba siendo una comedia un poco pícara. Los cuentos de 1985 empiezan a ser un poco mejores. Los simuladores es, de nuevo, una crítica de costumbres con tintes cómicos, pero me ha parecido mejor que otros cuentos de años anteriores. Algo parecido siento con Apellido de caballo, El cazador, El malhechor. Quizás este es el mejor cuento de los seleccionados este año, y otro que se llama ¿Qué público? En 1886, en la página 137 de la antología, que tiene 870, se produce el salto definitivo. O sea, el Chekhov que conocemos, gracias a las antologías clásicas, empieza aquí su andadura cuando tiene como unos 25 o 26 años. O sea, realmente le ha costado como más o menos 3 años llegar a su maestría, a su gran hacer como creador de relatos. De los cuentos de 1886, el primero seleccionado es Tristeza. Y creo que aquí estamos ya ante la primera obra maestra. Un cochero al que se le ha muerto el hijo y tiene que salir a buscar clientes en una noche que está empezando a nevar, una noche muy fría, intenta contar su historia a los clientes y estos es como que no empatizan con él, no le hacen caso y es un cuento bastante dramático, bastante triste y bastante emocionante. Hay otros cuentos como Aniuta, sobre una joven que suele ser acompañante de estudiantes, o Iván Batkit, sobre un profesor que sufre los continuos retrasos de un joven escriba, ambos cortos. Chekhov ha dejado atrás el humorismo de trazo grueso y aparece ya la compasión hacia personas, que será un sentimiento que va a acompañarle en la mayoría de los relatos. La bruja es un relato más largo y sin ser uno de los más destacados del libro, aquí sí que empieza a brillar el Chekhov adulto, que muestra las frustraciones y la infelicidad vitales de las personas. Me ha parecido muy moderno el modo en el que Chekhov nos muestra el deseo femenino. Agafia también nos habla del deseo de las mujeres en una sociedad de 1886 que, pese al machismo de la época, consigue ser más moderno, por ejemplo, que la España de 1940.
El atractivo de este cuento es que está escrito en primera persona y Chejov cuenta la historia a través de un narrador testigo. Una mujer casada joven siente la tentación de acostarse con un atractivo joven de la localidad que vive casi como un vagabundo. El relato acaba antes del estallido final insinuando la violencia pero sin mostrarla. En el prólogo, que no aparece firmado, pero que supongo que se debe al traductor Víctor Gallego, se afirma: pone a los relatos de Chejov unos seres extraños, inútiles, llenos de buenas intenciones, pero incapaces para la acción. Esta definición se puede aplicar perfectamente al cuento Pesadilla, donde un hombre, miembro de la Comisión de Asuntos Rurales de su localidad, va a visitar al nuevo cura, y le avergüenza su falta de tacto y elegancia. Empezará considerando que no es una persona adecuada para el cargo, pero cuando vaya conociéndole más, lo que se va a dar cuenta es que es una persona realmente que está comprometida con los demás, les da dinero y él tiene muy poco dinero para vivir y por eso parece que es indigno para el cargo. Y tiene este personaje como que tiene buenas intenciones, el narrador, pero que no acaba de concretarlas. La noche de Pascua, donde un barquero pasa gente de una orilla del río a otra, donde se celebra una fiesta, el mismo día que ha muerto su amigo, parece una versión extendida de tristeza. De nuevo, el hombre en soledad sin poder compartir su dolor frente a la indiferencia del mundo. Normalmente se considera la corista una de las cumbres creativas de Chejov. En este relato, una joven corista que habitualmente se encuentra rodeada de admiradores recibe en su casa la inesperada visita de la mujer de uno de estos admiradores. Me parece muy bueno, pero hay mejores cuentos en este libro. Por casualidad está escrito con la técnica del narrador testigo y en él se cuenta la historia de un amor desgraciado entre dos personajes maduros. Es un relato bello y melancólico. En Pequeñeces de la vida, un hombre que visita a una mujer con un hijo separado de su marido va descubriendo lo que opina este último de él a través del hijo pequeño, que al final del relato se sentirá traicionado. Literalmente dice: era la primera vez en su vida que se enfrentaba cara a cara de forma tan brutal con la mentira. Bagda es un cuento corto sobre los abusos que sufre un niño de 9 años que trabaja de aprendiz de zapatero. Es un cuento muy a lo Dickens. La helada, que muestra la pobreza física de algunos personajes que tratan de ocultarla, me ha parecido más flojo que los anteriores. Enemigos, de 1887, es una de las cumbres del libro. Un médico al que se le acaba de morir su hijo, que es su hijo único y sabe que no va a poder tener más porque ya es mayor y su mujer también, se ha muerto de difteria. Recibe en la casa la visita de un posible cliente que dice que le tiene que acompañar porque su mujer le ha dado un ataque y está muy mal. El médico no quiere ir porque está en duelo, porque acaba de morir su hijo, pero al final el otro le convence de que es su obligación y tiene que ir a ayudarle. Y salen de casa, camino a la casa de este hombre que le parece un poco una persona un tanto superficial. Está muy bien descrito, por ejemplo, el camino en el carruaje entre la nieve. Los paisajes están muy bien integrados en los cuentos de Chejov. Y llegan a la casa y al final se encuentra el médico metido en medio de una farsa ridícula y hay un momento que el personaje que ha sufrido la farsa, porque le ha abandonado a la mujer, le quiere contar la historia al otro personaje. Y este, en vez de escucharle, se indigna. Hay una frase bastante, la tengo por aquí literalmente, o sea, es decir, se convierten en enemigos porque el otro no quiere escucharle. Lo que más me ha chocado la atención de este cuento es que hay un cuento de Carver, aquí en Catedral, que se llama Parece una tontería. Si habéis leído a Carver, es ese cuento donde un niño que es el día de su cumpleaños sufre un atropello del coche y los padres han encargado una tarta y tienen que ir al hospital y se olvidan de la tarta, está llamando el pastelero. Me he dado claramente cuenta, que a lo mejor lo sabía ya y se me ha olvidado, que ese cuento de Chejov no parecía nada, es una revisión del cuento Enemigos de Chejov, porque Carver era un gran admirador de Chejov y a veces a Carver se le llama el Chejov norteamericano. Entonces, lo que no consiguen los personajes de Chejov es como escuchar uno al otro y entenderse, es lo que sí van a conseguir los personajes de Carver en ese cuento tan triste que es No parecía nada, o parece una tontería. Con lo cual me gusta esa conversación que existe entre estos, yo creo que dos cuentos míticos de la narrativa moderna. Vale, el siguiente cuento se llama Verochka
Y me gusta, aunque se narra algo que ocurre aparentemente en el presente narrativo del relato, el personaje está recordando algo que le ocurrió en el pasado cuando se dio cuenta de que era una persona incapaz de amar y comprometerse. Tifus, sobre las desgracias de la muerte, me parece un cuento inferior a otros. El cuento Instrucción, donde un hombre descubre que su vida, al menos la suya, ha dependido más de las casualidades que de las causalidades que de las casualidades, es un cuento duro con el anticuado, creo, truco de la sorpresa final. Volodya es un relato de un joven de 17 años, poco agraciado, y que durante un día podrá jugar a sentirse un conquistador. Es un cuento con un final exageradamente trágico, que es algo que normalmente no aparece en los cuentos de Chejov, porque Chejov suele ser como las pasiones pasan como de forma subterránea, pero hay algunos cuentos donde las pasiones estallan, como en este, que yo creo que el final es excesivamente trágico. Otro cuento es Un Trotamundos. Me gusta la originalidad de los personajes. Un joven judío que ha cambiado de religión y su peregrinaje en un convento. Es un cuento original. El Caramillo es un cuento curioso en el que un administrador de fincas se encuentra con un anciano que sufre de ecoansiedad, lo cual es muy moderno, y se siente que cada vez hay menos animales en el entorno y la región en la que vive. El beso es uno de mis cuentos favoritos de Chejov. De hecho, es el que más me acordaba de la antología esta de Richard Ford, el que más me acordaba era el que se llama Un beso, que aparece aquí también. Un oficial del ejército poco agraciado está en una fiesta con unos nobles porque están de maniobras y de casualidad se esconde en una habitación y una chica que ha debido de quedar con otro oficial que no es él, pues entra, le confunde y le da un beso. Y este beso es como que trastoca la vida de esta persona, que hasta entonces esos valores mundanos de la conquista, la seducción, el erotismo no han sido para él, y de repente se siente que los demás, algo que para él ha sido extraordinario, para mucha gente es algo normal. Y esa trastocación que sufre su vida está contada de un modo melancólico y bellísimo. Es un cuento magnífico que podría leer varias veces seguidas y yo creo que siempre me gustaría. Enemigos y El beso son cuentos a los que hay que volver. Retrato de la señora NN destaca porque es el único que está narrado en primera persona con la voz narrativa femenina. Es un cuento sobre que la vida no tiene vuelta atrás y el lamento por las decisiones del pasado. Está bien, pero no es de los más destacados. Ganas de dormir es un cuento sobre los abusos que sufre una niña de 13 años que trabaja de niñera. Es similar a Batka, el que era el cuento este del aprendiz de zapatero, pero con un final más terrible. Es un cuento inferior a otros. Aquí sale también como el Chejov más truculento de repente, que no es lo más esperado. Luces, que casi tiene 50 páginas, es el cuento más largo del libro. Es casi una novela corta que podría haber aparecido prácticamente en esta antología de las novelas cortas de Chejov, que en vez de 5 pueden haber sido 6. En este cuento lo que me gusta es que hay como personajes interpuestos, hay un narrador que está escuchando a otro narrador que cuenta una historia del pasado, se citan autores, por ejemplo, que eso es normal en los cuentos de Chejov, se cita a Dostoyevsky, a Gogol, a veces a Tolstoy. Los personajes es como que están interesados por la gran literatura de la época y de unas décadas antes. El zapatero y el diablo tiene un desarrollo casi fantástico. Lo que pasa es que acaba siendo un sueño. Y esto me ha hecho que el cuento me parezca un poco inferior a otros. La apuesta es un cuento extraño, que no parece ni siquiera de Chejov. En él, un hombre apuesta con otro que va a permanecer aislado en una celda por 2 millones de rublos. Creo que el periodo eran 10 años. Es un cuento sobre las casualidades que me ha parecido más comercial que otros. Es curioso como a veces se tiene la sensación de que los peores cuentos del libro eran más efectistas, como si estuvieran escritos de un modo más apresurado con la intención de ganar dinero fácil. Sin embargo, este tampoco es un mal cuento. En La princesa aparece de nuevo el tema de las buenas personas que son incapaces de aportarle algo útil al mundo, pero que no dejan de salir de su complacencia. Es decir, es una princesa que cree que está ayudando a los campesinos, pero en realidad les ayuda tirando a muy poco, ¿no? Gusiel es un cuento extraño, que transcurre en alta mar y que nos presenta una conversación entre unos soldados que regresan a casa desde China aquejados de tuberculosis. No he conseguido entrar en este cuento. Campesinas es un cuento con narrador interpuesto que habla de violencia machista, donde una mujer que ha tenido un amante acabará repudiada por el marido y por el amante. Es duro y es un buen cuento.
La cigarra es otro de los mejores cuentos del libro, sobre una mujer que se casa con un médico que cuidó en el pasado a su padre, pero al que no aprecia mucho, ya que ella quiere ser famosa y estar siempre rodeada de artistas. Hasta cierto punto parece que aquí Chejov se desdobla en dos personalidades, la del artista y la del médico, y al final retrata a los artistas como personas frívolas y el cuento juega a favor del médico, que es alguien que es menos vanidoso y que tiene una capacidad de sacrificio por los demás. Es un cuento emocionante. El cuento, que se llama En deportación, nos lleva a un clima extremo y al trabajo de los barqueros de nuevo. Es un cuento sobre las diferencias sociales y la pobreza. Vecinos es otro de mis cuentos favoritos del libro. En él un joven lamenta que su hermana se ha ido a vivir con el vecino, un hombre casado. El joven se acabará dando cuenta de lo vacía que está su vida. La última página del cuento es demoledora. Cito literalmente: toda su vida le pareció de pronto tan oscura como esas aguas en las que se reflejaba el cielo nocturno y en las que se entrelazaban las plantas acuáticas, y tuvo la impresión de que aquello no tenía remedio. Este cuento, que lo había leído ya en la otra antología, emocionó mucho al leerlo en esta, porque ocurrió que bueno, en diciembre tuve que estar 3 semanas en el hospital, porque estuvo mi padre ingresado, y estuvimos ahí mi hermano y yo turnándonos, durmiendo allí. Era un ambiente extraño el del hospital. Mi padre estaba con fiebre, no le bajaba, había gente muy anciana, gente gritando que se iba a morir, que llamaba a su papá, a su mamá, por la noche gente que pegaba gritos, yo durmiendo allí. Y hubo un día que además, el puente de diciembre, que tenía que corregir exámenes, me lo llevé allí, lo corregía sobre la mesa esta portátil que le pone en la bandeja la comida a la gente, y ese día estaba como estresado por el ambiente del hospital, por la corrección de los exámenes, y cuando ya se hizo de noche y mi padre se había ido a dormir, salí al pasillo y había un banco que había buena luz, y me senté en el banco, en que oías las voces de los ancianos gritando, y leí entero de un tirón este cuento, el que se llama Vecinos, y realmente me emocionó muchísimo. Era como decir, esto es la literatura, ¿no? O sea, esta sensación de despegarte del mundo y meterte en otro mundo, aunque ese mundo sea triste y melancólico, pero hay una emoción, un sentido propio en el cuento, y realmente fue un momento literario como que me impactó bastante. El siguiente cuento se llama Terror, donde un narrador acaba sintiéndose atraído por la mujer de su amigo, al que no quiere traicionar, pero que no está seguro de si acabará haciéndolo o no. También es un cuento muy bueno. Es que hay un momento ya que el nivel de los cuentos es que es muy alto. O sea, Chejov, yo creo que hubo un momento que se convirtió ya en el maestro, y algún cuento que a lo mejor lo hacía más deprisa, era un poco peor que otros, pero en general todos son muy buenos. El monje negro, de 1894, trata de un joven licenciado en filosofía, enfermo de los nervios, que decide visitar el campo y su antiguo maestro, y allí va a tener una relación con su hija. Y es un cuento extraño porque es como que sufre de esquizofrenia y empieza a ver las visitas de este monje negro que anuncia el título, y es un cuento también muy melancólico y muy inquietante. Hay un momento que lo cuenta Víctor Gallego en el prólogo, que Chejov, que era médico, a mediados de los años 90, la década de 1890, él sabe que ha contraído la tuberculosis y sabe que va a morir, como realmente ocurre en 1904, cuando él tiene 44 años. Entonces, hay una década final de su vida que Chejov sabe que va a morir de tuberculosis. Y entonces, muchos cuentos también es como la celebración de la vida se escapa, esta inutilidad de los personajes de conseguir algo de lo que se proponen, de querer ser buenos pero no llegan a ningún lado, pero a la vez hay una celebración de esos instantes de la vida, o esos momentos epifánicos. O sea, eso es lo que luego va a hacer Carver en sus cuentos, ¿no? Ese cuento de Vecinos, por ejemplo, la última página es cuando el hombre este se da cuenta de que su vida está vacía. Es un momento epifánico que luego va a usar toda la cuentística norteamericana, en especial Chejov. El siguiente cuento es El violín de Rothschild, donde el personaje es un hombre que vive de fabricar ataúdes y además toca el violín en una orquesta, que le tolera pese a su odio hacia los judíos, porque algunos de los otros componentes de la orquesta son judíos. Es un cuento que plantea una hermosa reflexión sobre la muerte y la trascendencia de la vida. El estudiante es un cuento muy corto y más intrascendente. Ariadna, donde un ruso le cuenta su historia a otro ruso en el trayecto en barco entre Odessa y Sebastopol, es de nuevo un gran cuento. De nuevo aparece aquí el tema de las personas que necesitan ser admiradas y que se empeñan en vivir por encima de sus posibilidades y como estos deseos artísticos de admiración.
Casa con desván parece prevenir de nuevo a la juventud sobre los peligros del nihilismo. Sus ideas desesperadas harán a un joven pintor perder a la que podía haber sido el amor de su vida. En el carro nos presenta como excepción a un nuevo protagonista femenino, a una maestra de pueblo que tal vez podría haber sido feliz si hubiese conseguido conquistar a un hombre que le gustaba. En El hombre enfundado, que no me gustó cuando lo leí por primera vez, lo leí en esta antología y lo leí en 1996, o sea, hace ya casi 30 años, no es que sea un mal cuento, pero me parece que la metáfora del hombre que se cubre y que no quiere afrontar la vida es como demasiado evidente. Pero vamos, no es un mal cuento. El siguiente es Las grosellas, los dos siguientes son Las grosellas y del amor, que son de 1898. Y aparecen seguidos en el libro y son dos cuentos entrelazados, ya que en ellos hay dos cazadores, que son los mismos en los dos relatos, que reciben el peso de una historia. Es como que han salido al campo y llueve y tienen que refugiarse en una casa, uno le cuenta una historia al otro, luego le cuentan el otro cuento la historia el dueño de la casa, que es un amigo suyo, y Las grosellas trata sobre la posibilidad de que alguien se pierda dentro de sus sueños y no sea capaz de ver el sufrimiento de los demás. En Del amor, un hombre que no se decide a amar a la mujer de su amigo y acabará pensando que lo que le frenó fue algo inútil. Hay otro cuento que sí que no se refrena, el amigo en liarse con la mujer de su amigo, con las consecuencias previsibles. En realidad, La dama del perrito es una contestación a este cuento del amor, o sea, es decir, del amor es como alguien que no se atreve a dar el paso de abandonar a su mujer por un nuevo amor, y esto de La dama del perrito es lo que sí va a ocurrir. Una visita médica es un cuento de 1898, donde ya aparecen los teléfonos y donde se critican las condiciones en las que viven los trabajadores de una fábrica. Esto me ha recordado a la novela corta En el barranco de este libro, que es de 1900, y aquí también se critica la modernidad del humo de las fábricas que parece pervertir la belleza de los paisajes rusos. De nuevo es un cuento sobre personajes aparentemente bondadosos que no consiguen hacer el bien. La nueva dacha, donde el protagonista es un ingeniero que construye un puente en un río y acaba comprando un terreno en el pueblo para hacerse una casa, es un cuento sobre la envidia y el miedo al progreso del pueblo ruso. La dama del perrito es de 1898 y esta debe ser la cuarta o quinta vez que lo leo y yo creo que es un cuento intachable, ¿no? Es un cuento muy bueno sobre la gente que tiene que cambiar de vida, lo que va a suponer para ellos cambiar de vida, cómo van a afrontar esto, ¿no? En fiestas es un cuento corto sobre las relaciones familiares entre la aldea y los emigrados a la ciudad y es inferior a otros de los aquí mostrados. El obispo, que es de 1902, es el último cuento que escribió Chejov, que moriría 2 años más tarde. En él, un hombre que ejerce de obispo se encuentra cercano a la muerte y lo que le apetece es sentir el calor de su madre y de los suyos, pero el puesto que ocupa en la sociedad hace que sus seres queridos se acerquen a él de un modo demasiado respetuoso y poco natural. Es un bello cuento crepuscular. Voy a dejar aquí mi lista de los que me parecen los cuentos más recordables y mejores de esta antología. Son Las ostras, Tristeza, La corista, Enemigos, El beso, Luces, La cigarra, Vecinos, El monje negro, El violín de Ronchik, Las grosellas, Del amor y La dama del perrito. Y quizá a lo mejor podemos meter incluso el del obispo. Esta decena de cuentos que he citado son magníficos, probablemente son de las cumbres a nivel mundial de lo que se ha escrito en cuentos, ¿no? En general lo que destacaría de los cuentos de Chejov es su modernidad, pero no es que... claro, Chejov, ¿por qué es moderno? Porque es que él inventa el cuento moderno, el que luego van a seguir todos los escritores norteamericanos de cuentos que siempre me han gustado tanto, como Richard Ford, Tobias Wolff o Raymond Carver, que es uno de mis escritores favoritos, iba a decir de cuentos, pero no, así en general, es de mis escritores favoritos. Chejov es otro de mis escritores favoritos. Quizás a veces leemos pocos cuentos y es un género literario que me fascina y que ha dado grandes obras maestras. Hasta aquí la reseña. Tenía que haber sacado alguno de mis libros, están aquí. Podría haber sacado, a lo mejor podía coger la costumbre de cuando comento libros de cuentos, sacar mi libro de cuentos Kundara, que no sé dónde anda, lo podría haber sacado aquí, el de Kundara, y hablar de
de mi libro, tiene 7 cuentos largos, es un poco este estilo de Chekhov, de Carver, del momento epifánico, de la historia oculta. El libro está en Baile del Sol.